Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos los míos, hoy me encontré con un chismecito bastante interesante sobre los ex empleados de Annapurna Interactive Studio y el verdadero motivo por el cual todo se fue a la basura. Y no es una expresión ni una exageración. Literalmente todo el estudio se ha ido, todos se fueron, todos decidieron autodespedirse hace un par de semanas, lo cual fue bastante llamativo. Era raro por decir menos y nadie entendía lo que estaba pasando. Había muchas teorías, suposiciones, rumores y demás, pero ahora tenemos el chismecito completo. Sus ex empleados hablaron y Annapurna también. Tenemos las dos campanas, así que vamos directamente a verlo porque es bastante extenso y pido disculpas de antemano si el video se hace muy largo. Dice, la semana pasada Bloomberg informó que 25 personas que componían todo el personal de Annapurna Interactive renunciaron al grupo, pero una pregunta quedó sin respuesta. ¿Por qué? Tras hablar con varias personas cercanas a la situación que pidieron el anonimato por miedo a represalias, así como un portavoz de Annapurna, IGN ha elaborado una respuesta algo compleja. ¿Represalias? Esto es literalmente como una mafia, y si hablas en contra de ellos van a ir por vos. Toda la industria de los videojuegos está dirigida por personas que, si hablas mal de ellos, te arruinan la vida, laboral y personalmente, ojo. Ya lo hemos visto varias veces, cómo se meten con vos y con tu familia, te acosan y demás. Y es una lástima, porque hay personas que de verdad quieren estar en la industria porque realmente aman los videojuegos, pero no pueden hacerlo sin vender su alma al diablo. De todos modos, sigamos con este artículo. Y antes de seguir, lo explica acá, pero yo se lo resumo. Annapurna Interactive era inicialmente una división de juegos de Annapurna Pictures, y fue fundada por Megan Ellison, la hija del multimillonario Larry Ellison, quien esencialmente rescató a su hija del fracaso masivo en la división de cine en 2019 cuando declararon que estaban al borde de la bancarrota y puso a Nathan Gary como presidente. Ahora, a mí me llama la atención que no la haya preparado para el puesto y que ella tampoco se haya esforzado por aprender a manejar una empresa. Larry se la dio y le dijo algo como, toma, acá tenés las llaves, manejante, pero ella no tenía idea de negocios. Y por lo que vamos a ver ahora, también era una horrible persona, mentía y jugaba con sus empleados. Era tan mala gestionando una empresa que en 3 años tuvo que aparecer su papá para salvarle las papas, lo cual lo comparto porque creo que la única manera de aprender es cuando te equivocas y perdés todo, o cuando tenés que arreglártelas vos solo, o cuando no hay nadie para salir a rescatarte. De todos modos, vamos a leer esto porque es bastante largo. Entonces, después de que su papá la salvó de la bancarrota, y en los años siguientes Annapurna Interactive siguió creciendo. Si bien la compañía afirma que la parte de Annapurna Pictures del negocio no ha tenido problemas en los últimos años y que el cine y la televisión fueron más rentables que Annapurna Interactive en 2023, un portavoz afirmó a IGN que Gary no era un administrador ideal de Annapurna Pictures. Bajo su dirección se quitaron recursos al cine y televisión y se expulsó a ejecutivos claves y la empresa se reorientó en gran medida hacia los juegos. Desde Annapurna dicen que Gary también ascendió al cofundador James Massey al director administrativo, un papel que según este portavoz era innecesario para una empresa del tamaño de Annapurna. Cabe destacar que Annapurna lanzó una división de animación bajo la dirección de Gary que estrenó la película aclamada por la crítica Nimona el año pasado, aunque el portavoz afirmó que fue Ellison quien trabajó en Nimona como base para lo que se convertiría en la división de animación. Las opiniones sobre Ellison dentro de Annapurna Interactive antes del 2024 variaban desde la indiferencia hasta la desconfianza latente, dado los informes previos de su comportamiento hacia los empleados. Todas las fuentes anónimas mencionaron un fuerte temor a las represalias por parte de Ellison en particular, dado sus recursos, su historia y su alcance. Varias fuentes describieron a Ellison como una líder que en gran medida no se involucra y que rara vez está presente en la división de juegos, una actitud que durante años fue perfecta para muchos empleados de Annapurna Interactive. Es literalmente como Adwan, el malo malísimo que interpreta Taika Waititi en Free Guy. Antes de marzo de este año, continúa el artículo, el trabajo de Annapurna Interactive seguía su curso habitual, hasta que a mediados de mes los empleados recibieron una repentina información de que James Massey había sido despedido inesperadamente. Ellison había decidido volver a la empresa y supervisar la parte de Annapurna Pictures de nuevo. Reinstaló a Gary como el director de Interactive y despidió a Massey. Sin embargo, Gary se fue de la empresa en respuesta al despido de Massey. Sin embargo, fuentes dicen que se les dijo a los empleados que ambos fueron despedidos, lo que generó confusión y furia en algunas personas, incluido al menos en otro líder de Interactive, que también renunciaron en forma de protesta. Entonces, cuando ella se aburrió y se quedó sin uñas de tanto rascarse las nalgas, cuando decidió que estaba lista para jugar a ser la dueña, regresó y despidió a todas las personas que estaban manejando el negocio.
lo que evidentemente hizo enojar al resto de sus empleados, algunos de los cuales decidieron renunciar. Y esto hizo que a Ellison se le llenara el culo de preguntas y tuviera una reunión de emergencia con todos sus empleados para ver cómo seguían adelante. En esta reunión, ella expresó su deseo de mantener a todo el grupo, incluido a aquellos que habían sido despedidos o que habían renunciado. O sea que la bajaron de la nube de pedo en la que estaba de un ondazo. En los días siguientes, todo el personal que se había ido regresó, incluidos Gary y Massey, y comenzaron las conversaciones para una posible separación de la empresa que le permitiría a Gary y a Ellison hacer realidad sus respectivas visiones con mínimas interrupciones para los desarrolladores asociados. En líneas generales, el plan era que Gary y el personal de Annapurna Interactive se convirtieran en una nueva empresa llamada Verset, con la propiedad dividida entre Annapurna y los líderes de Verset. Esta empresa supervisaría todos los proyectos firmados de Annapurna Interactive existentes, con los ingresos divididos entre ella y Annapurna. También sería libre de firmar sus propios acuerdos independientes. Los desarrolladores informan que se enteraron de que la separación se llevaría a cabo en los próximos meses y se aseguró que sus contratos se cumplirían. Querían cortar los lazos a toda costa. Gary no quería trabajar más con esta loca. Sin embargo, en los meses siguientes, algunos se mostraron escépticos ante el compromiso de Ellison de separarse de Annapurna Interactive. A principios de verano, los empleados descubrieron que Héctor Sánchez había sido recontratado discretamente en Annapurna por Ellison y que estaba trabajando en proyectos de juegos sin el consentimiento del resto del personal de Interactive. La noticia no se hizo oficial hasta agosto. Sánchez había sido nombrado presidente de medios interactivos y nuevos de Annapurna, un título que a algunos les pareció potencialmente incompatible con los roles de Bella y Mass en Interactive. Esto es un desastre, con ella al mando hubo una muy mala gestión. Se nota de lejos que es una pésima líder. No solamente no sabía cómo manejar una empresa, sino que además era media HDP y le mentía a todo el mundo. Annapurna, continúa el artículo, afirma que las conversaciones entre Ellison y Sánchez comenzaron en febrero para que Ellison financiara una nueva empresa que Sánchez estaba planeando después de dejar Epic Games. Sin embargo, cuando las negociaciones se empezaron a romper, Ellison le ofreció a Sánchez un puesto en Annapurna. La intención, según el portavoz, era que Verset se convirtiera en el brazo independiente de la empresa y que Sánchez liderara los esfuerzos en el espacio de los juegos AAA y AA, incluidas las propiedades transmedia. Así fue como meses después, Annapurna anunció que se asociaría con Redem Entertainment. Los empleados, que desconocían los planes de Ellison o el estado de la separación, estaban confundidos, preocupados y frustrados por la dirección de la empresa y el futuro de su división interactiva, con o sin Verset. Y acá es en donde todo empieza a desmoronarse porque les estaba mintiendo a todos en la cara. Ellison se manejó muy mal desde el principio. Les hizo a todos falsas promesas y después, cuando sus empleados se dieron cuenta de que no iba a cumplirlas, todo empezó a caerse a pedazos. Mientras todo esto sucedía, sigue el artículo, las fuentes dicen que las conversaciones con Ellison sobre la separación parecían haberse estancado y en agosto Annapurna dio por terminada oficialmente la discusión. Annapurna afirma que esto se debió a la falta de respuesta de Gary sobre los borradores legales y en una declaración la compañía reafirmó que cualquier implicación de que Annapurna estaba retrocediendo en el acuerdo era falsa, o sea que le echaron todo el fardo a Gary. Acordamos los términos generales del acuerdo y firmamos un acuerdo preliminar a principios de abril, dijeron. Lo que hace aún más sorprendente es que nunca recibimos una respuesta. Bueno, esto es bastante raro, especialmente si tenemos en cuenta que Gary y compañía querían separarse de la loca esta. Weird. Mientras tanto, varias personas dijeron a IGN que en esos últimos meses comenzaron a ver señales de que Ellison ejercía una mayor participación en los acuerdos, proyectos y presupuestos de Annapurna Interactive de una manera que comenzó a hacerlos sentir aún más incómodos con la dirección que estaba tomando la compañía en general. Todo esto llegó a su punto álgido a finales de agosto, cuando los 25 empleados de Annapurna Interactive, incluidos Gary, Vera, Massey y Mars, firmaron una carta de dimisión conjunta. El grupo dio un aviso con 2 semanas de antelación y abandonó de la empresa el 6 de septiembre, dejando a Ellison Sánchez y al recién contratado director de estrategia, Paul Doyle, trabajando en una especie de proyecto de Annapurna en el sector de videojuegos. A pesar del aviso de 2 semanas, los desarrolladores asociados no se enteraron del éxito repentino de todos sus contactos en Annapurna hasta un día o 2 antes de que ocurriera. Horrible. Ellison ni siquiera les informó a los que quedaban de su equipo que se estaban quedando sin gente. ¡Qué desastre! Entonces, podríamos decir que cuando Ellison regresó, arruinó la compañía. Esta empresa estaba funcionando bien cuando ella no estaba. Quizás no de manera espectacular, pero sin dudas estaban mejor sin ella.
Solamente porque seas la dueña no significa necesariamente que sepas qué es lo mejor para el negocio. Casi destruyó todo en el 2019 y lo volvió a hacer ahora después de la pandemia cuando se aburrió de hacer lo que sea que haya estado haciendo para terminar de destruir la compañía que le dio su papá. Pero bueno, en última instancia Annapurna está destruida y va a seguir así. No creo honestamente que vayan a regresar por tercera vez, creo que la compañía está completamente acabada. Solo espero que esto le haya servido de lección para que aprenda un poco más sobre gestión y liderazgo, lo cual implica saber delegar y dejar que los expertos o las personas con más experiencia hagan las cosas que vos claramente no sabes hacer. En fin, eso sería más o menos todo. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, regálame un me gusta que me ayuda un montón. Tu comentario no estaría de más. Y pégate a suscribir al canal. Chao, chao.